Bueno, vamos a realizar una serie de entregas respecto de cómo utilizar, por supuesto con fines, llamémosle, educativos, que tengan que ver con el trabajo dentro de la escuela, ¿no? Porque vamos a usar la planilla de cálculos, que es una herramienta poderosísima que gestiona incluso un negocio, si nos lo proponemos. La idea es pensarlo desde el rol nuestro como trabajadores de la educación, porque la verdad que además es una herramienta didáctica muy interesante. Pero bueno, vamos a utilizar Calc, que es la hoja de cálculos de LibreOffice, por supuesto, y se sigue insistiendo en la idea, en la propuesta de utilizar herramientas informáticas libres. Lo comento para quienes no saben qué es una planilla de cálculos. Este video considera nivel 0 conocimiento, así que por ahí alguno o alguna se puede estar aburriendo mucho. Sea indulgente, por favor. La planilla de cálculos es una hoja, digámoslo, cuadriculada, con muchas filas, noten ustedes, 1 millón y pico de filas, y con muchas columnas, porque las columnas se van a identificar con letras, y cuando se llegue a la letra Z se va a empezar a contar como AA, AB, AC, y cuando se llegue a la letra A, a la columna AZ, lo que va a ocurrir es que empieza con BAB, y así sucesivamente hasta encontrarnos en AMJ, es mucho. Créanme que son muchas columnas y son muchísimas filas. Bien, la intersección de una columna y de una fila se denomina celda. Por ejemplo, en este momento tengo activa o estoy parado con el cursor en la celda que corresponde a la columna D, fila 6. Es la celda D6 y lo puedo observar aquí en la izquierda. ¿Bien? También podría ubicarme en F5, en B2, etc. De esta manera ocurrirá que se actualiza a la izquierda la celda activa o en la que estamos trabajando. ¿Qué puedo registrar en una celda? Lo que se me ocurra. Una palabra, una oración, un texto completo formado por párrafos, cantidades numéricas, fechas, lo que se nos ocurra puede ser contenido en una celda. En este caso yo voy a realizar una serie de ejemplos que va a permitir analizar de qué modo se manipulan celdas que contienen cantidades numéricas y a su vez celdas que contienen cantidades de texto, ¿sí? Que contienen texto en su interior, no números. En principio imaginamos un listado donde acá ponemos nombre, este sería el nombre de la columna, apellido, y acá yo quiero nombre, apellido, por alguna razón. Todas grandes personalidades y yo en un exceso de fanfarronería me incluyo en el listado. Bien, vamos a ampliar un poquitito esta celda. Sería muy sencillo de mi parte que yo acá empiece a repetir Nicolás, Rosbaco. Esto no tiene ningún sentido, porque ¿para qué lo escribí aquí si ahora lo voy a volver a escribir? Esto es una locura. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar alguna de las funciones de la planilla de cálculos que nos va a permitir vincular celdas que contienen texto. Esta operación se denomina concatenar cadenas de texto, precisamente. Entonces vamos a empezar a bucear por la planilla a ver cuáles son las funciones que nos provee. Este botón es un asistente para funciones de la planilla de cálculo. Lo vamos a cliquear y vamos a ver, miren, vamos a hacer un recorrido irresponsablemente veloz. Son muchísimas funciones. Hay para base de datos, para fecha y para hora, para tipológico, matemáticas, para manejo de operaciones con matrices. En este caso quiero las de texto. Yo dije que la operación que estoy buscando se denomina concatenar, porque este asistente me va a indicar cómo usarla la función. Busco concatenar, acá lo tengo, y ya estoy leyendo que la función es concatenar y va con un paréntesis, otro paréntesis y dentro de esos paréntesis, separados por punto y coma, los parámetros de la función. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son los insumos con los cuales trabaja la función. Concatenar pegotea, agarra un texto, lo pegotea con otro, y lo pegotea con otro, y lo pegotea con otro. Arma una cadena de texto a partir de textos más simples.
Voy a darle siguiente. Me está diciendo que se utiliza el siguiente modo. Igual, porque todas las fórmulas van a empezar con igual. Esto hay que decirlo. Todas las fórmulas, todas, absolutamente, empiezan con igual. Luego concatenar, que es el nombre de la función. Y luego los parámetros que me interesa tener ahí. Yo podría irlos escribiendo o seleccionarlos desde acá. Vamos a aclarar. Yo estoy trabajando en la celda C2 y quiero concatenar lo que tengo por izquierda, o sea, A2 con B2. Podría hacerlo así, fíjense, simplemente intervenir acá y poner A2, punto y coma, B2 y dar a aceptar. Sería una forma de hacerlo. O si no, supongamos que no quiero hacer eso, no sé por qué, pero pongamos, seleccionar con el asistente que me provee a su vez, asistente de funciones. Entonces, si se clica ahí, me dice, hace clic donde querés concatenar. Clic y acepto. Me vengo acá, hago lo mismo, abro la herramienta para selección, hago clic en la celda B2, le digo aceptar y produce el mismo efecto. La verdad que es muy largo, pero bueno, es una decisión. Voy a dar a aceptar. ¿Qué ocurrió? Quedó Nicolás Rosbaco pegado, horrible, no sirve para nada. Pero esto es lo interesante. Si en vez de Nicolás me llamo, ponele Néstor, fíjense qué ocurrió con el resultado de la fórmula. Se actualiza, esto se recalcula, es maravillosa la hoja de cálculo. Insisto, quien ya estuvo usando esto no va a aparecer ni sorprendido ni sorprendida. Bueno, pero soy Nicolás. Ok, quiero arreglar eso, no me gusta. Yo dije que me interesaba tener nombre, coma, apellido y por supuesto después de la coma un espacio, porque si no va a quedar horrible también. Muy bien, entonces tengo que intervenir esta fórmula. Puedo hacer con clic ahí arriba o simplemente parado en la celda que quiero intervenir, apretar la tecla F2 que es la de edición y digo, bueno, a ver, después de esos puntos y comas quiero una cadena de texto formada por una coma y un espacio, o sea, que ponga la coma y que además genere un espacio. Cuando voy a poner cadenas de texto como parámetro, lo tengo que hacer entre comillas. Entonces, comilla, coma, espacio, comilla de nuevo. Y ojo, un nuevo punto y coma porque hay tres parámetros ahora. Está A2, que es la celda A2 que quiero concatenar. Punto y coma. El siguiente parámetro que es la cadena coma espacio, separado entre comillas como yo contaba o destacado entre comillas. Punto y coma el tercer parámetro que es la celda B2. Enter. Y miren qué interesante. Nicolás Rosbaco ya coma y espacio. Quiero hacer lo mismo acá, no lo voy a volver a escribir porque está bien, yo podría hacerlo, son solamente 3 filas. Pero uno a veces tiene listados con 100 nombres, 200 nombres, 80 nombres, sería igual de problemático. Entonces la idea es aprovechar lo que yo escribí una vez y reutilizarlo. Me paro en la celda que tiene la fórmula, botón derecho copiar. Ahora tengo que indicar a dónde lo voy a pegar. Selecciono las 3 o las 300 o las 3000 filas donde quiero pegar. Reparemos en cómo hago esto. A ver, hago clic en la primera y arrastro hacia abajo. Método 1. Yo quiero que mientras que esto ocurra vayan mirando la esquina acá a la izquierda, ¿sí? ¿Qué ocurre? Identifica el rango como celda de inicio, celda de final. Yo podría haber puesto ahí directamente C3 hasta C5. Bien, vamos a hacerlo, salgo de ahí. Quiero que seleccione C3, C5. Está seleccionado. Esa es una manera. La otra es me paro en la primera, aprieto Shift, que es la tecla que alterna mayúsculas con minúsculas en el teclado. Y empiezo con el cursor hacia abajo hasta llegar al punto que me interesa. Bueno, del modo que sea, selecciono las 3 destinos. Perdí la copia, Me paro ahí, botón derecho copiar. Noten que queda como con una especie de cuadriculado titilando. Ahí está activa la celda, se copió ese contenido. Pego, selecciono dónde pegar, botón derecho pegar. Noten lo siguiente. Copié y pegué. Lo lógico tal vez era pensar en que se estaba copiando y pegando siempre Nicolás Rosbaco. No es así, no copié Nicolás Rosbaco, copié el contenido de la celda y la celda tenía una fórmula. Y ustedes dirán, bueno, pero, a ver,
La fórmula decía concatenar Nicolás con Rosbaco. ¿Por qué acá se concatenó Jorge con Cafrune? Porque en realidad lo que la fórmula contiene es la instrucción de concatenar la celda A2 con la celda B2 y bueno, y esta cadena rara que habíamos elegido de coma y espacio. Y siguen preguntando posiblemente alguno del otro lado de la pantalla, pero bueno, pero A2 tiene Nicolás, ¿por qué acá puso Jorge? Porque si notamos lo que está escrito acá, acá está escrito A3 y B3. Epa, ¿qué pasó? Lo explico. Cuando yo estaba construyendo la fórmula, le dije copiame, hice clic en A2, hice clic en B2. No copiame, era concatename. Las celdas se refieren de forma dinámica, es decir, lo que hizo fue tomar dos lugares hacia la izquierda y un lugar hacia la izquierda y concatenar eso. Bueno, acá pasó lo mismo. Dos lugares a la izquierda que tengo A3, un lugar a la izquierda que tengo Cafrune. Y de esta manera tengo un listado de nombres y apellidos. Bien, vamos a poner un color de fondo para destacarlo mínimamente. Bueno, cambio cualquier nombre. Emiliano Zapata, por ejemplo. Y ya se actualizó. ¿Ok? Esta es una opción de operar con cadenas que a nosotros nos puede interesar como docentes. Bien, vamos a pensar algo que también nos interesa como docentes. Está esa ingrata tarea de poner calificaciones. Entonces vamos a suponer que tenemos 4 calificaciones y que queremos obtener el promedio al final. Este es un ejercicio muy típico, ¿no? Y acá vamos a poner las notas. En todos los casos queremos achicar para ahorrar espacio. Entonces voy a seleccionar las 4, botón derecho, anchura de la columna, y le digo que quiero no el valor predeterminado, sino vamos a poner 1,5. Bien, ahí se achicaron las 4 y quedaron con la misma medida. Y voy a poner las notas, ponele 5, 8, 7, 8. Y acá quiero el promedio. Bueno, desde ya les cuento, en las fórmulas matemáticas hay una que es promedio. ¿Hay fórmula promedio en la planilla de cálculos? Sí hay, no la vamos a utilizar. Pensemos en que es un promedio. Un promedio es la suma de los datos dividido la cantidad de datos. Muy bien. Entonces vamos a bucear en el asistente de funciones matemáticas y vamos a encontrar una que se llama suma. Que dice suma, que devuelve la suma de sus argumentos. Entonces, y pensando que ya sabemos usar fórmulas, sabemos que empieza con un igual. Igual suma, paréntesis, y noten ustedes cómo voy a poner los argumentos. Lo voy a poner como rango. Voy a seleccionar con Shift y la flechita, o simplemente haciendo clic y arrastrando. ¿Bien? Fíjense que ustedes, que acá escribió D2, G2, y el asistente decía que se separaban por comas, porque acá lo pone como rango, como lo habíamos escrito hoy a la izquierda. Bien, entonces le digo, sumame el rango que va de D2 a G2. Ahí está, 28, pero esa es la suma. El promedio de la suma dividido 4, entonces vengo acá, lo edito con F2, o simplemente me paro ahí arriba en la barra de valores de celdas, donde puedo hacer entradas e ingresos, y le pongo dividido 2. No, dividido no, que dijimos que era para ver si estaban atentos. Dividido 4. Ahí está. 7 como promedio. Yo puedo hacer lo mismo de hoy, copiar, seleccionar donde pego, botón derecho, pegar, y tengo promedio 0. ¿Por qué tengo promedio 0? Sí, yo sé que están a los gritos del otro lado de la pantalla contando por qué, porque en realidad tengo promedio 0 porque tengo calificaciones nulas. Ustedes preguntarán, ¿cómo resuelvo el redondeo? También está la función de redondeo, que la van a investigar. O sea, acá hay funciones a patadas adentro de la planilla. Bueno, voy a centrar el contenido. Esta es la primera entrega, es la más sencilla de todas y va a venir una pequeña actividad para hacer en este caso, ¿sí? Pero así, cortito, acotado, simple, lo que se definiría cortito y al pie en la jerga futbolística. Así que bueno,
Eso es todo.